Nos dice Cristo en el Evangelio de hoy que el publicano volvió a su casa justificado. Hoy queremos recordar lo que significa esto de la justificación en la Biblia, porque creo que es una palabra un poco extraña para nosotros, no por supuesto en la manera como suena, sino en el uso particular que tiene en la Biblia, por ejemplo en el pasaje de hoy y sobre todo en muchos textos de San Pablo. Empecemos por aclarar qué es esto de la justicia. Para nosotros, la definición, llamémoslo así, estándar que tenemos de justicia, es que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, darle a cada uno lo suyo. Esta definición tiene nombre propio. Fue un jurista del antiguo mundo latino, romano, un jurista llamado Ulpiano, el que dio esta definición, y de alguna manera es la definición con la que todos funcionamos. Justicia es eso, tú te mereces esto, se te da esto, el otro no se merece, no se le da, este merece más, se le da más. Esa es la idea de justicia que nosotros tenemos. En la Biblia, la justicia, como tantísimos otros conceptos, tiene una relación con el señorío de Dios, con el poder de Dios, con la majestad de Dios. Veamos de qué manera. Lo justo, de acuerdo con la Sagrada Escritura, no tiene que ver en primer lugar con un orden, llamémoslo así, del mundo, sino tiene que ver en primer lugar con el plan de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios. Es decir, que justo es aquello que Dios hace, porque todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría, con compasión, con providencia, y por consiguiente, eso es exactamente lo que había que hacer. Nosotros tenemos en español una cierta, llamémoslo así, un cierto parecido con esa manera de pensar de la Biblia cuando utilizamos el adjetivo justo de la siguiente manera. Por ejemplo, estás tratando de expresar una idea y otra persona que te escucha la expresa con palabras más precisas. Y entonces tú dices, justo lo que yo estaba pensando. Justamente, ese justo o justamente, sea como adjetivo o como adverbio, tiene el sentido de lo que coincide plenamente, de lo que corresponde exactamente. Como quien dice, eso que tú estás diciendo corresponde exactamente a lo que yo estaba pensando. Esa es la idea. Esa es la idea fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo justo en la Biblia, es aquello que se ajusta al querer de Dios, se ajusta al plan de Dios, se ajusta a la sabiduría de Dios. Por eso tú te encuentras que en el Evangelio según San Lucas, cuando se habla de Zacarías, el papá de Juan Bautista, y de su esposa, Isabel, se dice que ambos eran justos. ¿Qué quiere decir eso? Que pagaban bien los sueldos, que pagaban sus impuestos, que nunca robaban nada. Es mucho más que eso. Cuando se dice que Zacarías era un hombre justo, lo que se quiere decir es que él se ajustaba a la palabra del Señor, a los mandatos del Señor, al querer de Dios. Eso es lo que significa ser justo. Por consiguiente, desde la perspectiva bíblica, la injusticia es el apartarse de Dios, de tal manera que ser injusto es exactamente lo mismo que ser un pecador. El pecado es la gran injusticia, porque el pecado nos desajusta. De nuevo tenemos una palabra en castellano que es útil para percibir estos conceptos. El pecador se ha desajustado, se ha apartado de la justicia de Dios y por consiguiente no casa, no entra en el plan del Señor, como una puerta que está desajustada y no entra, no entra, no se ajusta al marco de la puerta. Esa es la idea. Y de aquí llegamos a otra palabra que es la palabra que utiliza mucho San Pablo y que aparece en el Evangelio de hoy, y es la palabra justificación. Para nosotros,
en el castellano actual, hablar de justificación es algo así como hablar de una explicación de por qué se hizo algo, normalmente algo que no se debía haber hecho, por qué se tuvo un mal resultado, por qué hubo una equivocación, por qué hubo un error, por qué hubo un daño. Entonces la persona se justifica. Y para nosotros la palabra justificación o el verbo justificarse tiene una connotación bastante negativa. Tanto que una expresión que por lo menos en mi país se oye mucho, cuando una persona trata de dar ciertas explicaciones, mira, no te justifiques, no te justifiques. La justificación, en cambio, en la Biblia tiene un sentido lindísimo, porque la justificación es el proceso por el cual una persona deja su injusticia, es decir, deja su vida de pecado y se encamina hacia Dios hasta ajustarse al querer de Dios. Ahora sí volvemos al Evangelio y recordamos que Cristo dice que el publicano volvió a su casa justificado. Es decir, que la sinceridad que él tuvo, la humildad que él tuvo y el arrepentimiento que él tuvo. Ojo a esas tres palabras, las repito. La sinceridad, la humildad y el arrepentimiento hicieron que él saliera de su estado de injusticia, su estado de pecado, y se pusiera auténticamente en rumbo para llegar a ajustarse al querer de Dios, para de verdad asumir ese querer divino, para asumir ese plan de Dios y para apegarse a ese plan de Dios, porque el justo es el que se apega, así como la puerta que está bien ajustadita al marco y se apega al marco. Pues así también nosotros tenemos que decir que uno puede ajustarse. Y ese proceso por el que uno sale de su pecado que lo mantiene desajustado y uno empieza a ajustarse a Dios, esa es la justificación. Ahora bien, la gran enseñanza de San Pablo, no hay lectura de San Pablo hoy, pero conviene recordar esto, la gran enseñanza de San Pablo es que esa justificación para alcanzar su plenitud, pues requiere de la gracia divina, es el amor de Dios, es su gracia compasiva la que realmente nos ayuda para alcanzar esa plena justicia, es decir, para llegar de verdad a ajustarnos. Pero el Evangelio de hoy, por supuesto, que nos da una lección preciosa en esas tres palabras que ya he dicho, es decir, que tenemos que buscar la sinceridad, tenemos que buscar la humildad y el arrepentimiento. Y ninguna época del año mejor para eso que la Cuaresma. Sinceridad, humildad y arrepentimiento, para hacer el camino de la justificación, es decir, para dejar de estar desajustados, como nos tiene el pecado, y llegar a ajustarnos al querer divino. Que Dios te bendiga.